Este es un video muy especial porque recientemente me invitaron a dar una conferencia en el Tecnológico de Monterrey, que es una de las universidades más reconocidas aquí en México, y justamente me invitaron a dar una plática de emprendimiento y yo decidí hablar acerca de cómo emprender cuando eres joven. Y esta plática, al fin de cuentas, la vi como una oportunidad para compartir mis conocimientos, mis experiencias a más jóvenes, a más personas como yo, y una oportunidad de agregar más valor a más personas, así como lo hago aquí en YouTube, así como lo hago en TikTok, como lo hago en mi Instagram, agregar valor, el mayor valor que pueda. Entonces es por eso que decidí subir también la repetición de esta conferencia. Y pues sí, creo que este es el video que cualquier joven necesita ver para emprender. Así que sin más, te dejo con la conferencia. Y pues un poco platicándoles acerca de mí, de mi historia, quién soy, de por qué estoy aquí. Como ya mencionaron, soy director y cofundador de Sentinel.com, una aceleradora de negocios e-commerce, todo lo que es tiendas en línea, todos los que venden productos en línea. Nosotros tal cual lo que hacemos es que tomamos estas marcas como clientes, como socios, y tratamos de acelerar su proceso de crecimiento a través de marketing digital, publicidad en redes sociales, etc. También soy director de marketing en un grupo inmobiliario Jabac, grupo inmobiliario que fundó mi papá y que tengo todo el gusto de pues, tener ese mejor socio que es mi papá, y pues apoyar con toda la parte de marketing digital para pues, tener soluciones para la captación de clientes y atención de clientes, todo de forma digital. Y también soy fundador de SMMA Startup, una empresa educativa en donde prácticamente ayudamos a otros jóvenes, otros emprendedores que quieren emprender de forma digital, empezar su negocio en línea. Y pues al cual nosotros a través de esta empresa educativa, pues a través de cursos, a través de lecciones, clases, etcétera, pues es que los ayudamos con todo esto de emprender en línea, ¿no? Y bueno, les quiero platicar rápidamente un poco acerca de mi historia para darles un poco de contexto de por qué es que estoy haciendo todo esto, por qué estoy aquí parado y les voy a decir toda esta cantidad de información. Pues como un poco platicaron, yo cuando tenía 16 años emprendí mi primer negocio, una tienda en línea de ropa, como si no hubiera suficientes tiendas de ropa. Pues bueno, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero emprender. La realidad es que no tuve ninguna necesidad de emprender. La realidad es que muchas veces cuando tú empiezas algo, cuando las personas actúan, emprenden algo, lo que sea, empiezan un nuevo proyecto, muchas veces es por inspiración o por desesperación. Y en mi caso fue por inspiración. Literalmente yo siempre desde niño se me inculcó, así se me educó, y mucho lo agradezco de parte de mis papás por el hecho de que siempre tenía que aspirar, que siempre me hicieron que aspirara a más cosas, ¿no? Que siempre no me quedara cómodo con lo que sea que estuviera haciendo. Entonces, pues yo justo estaba entrando a prepa y decía, ¿sabes qué? Quiero hacer algo con mi vida, ¿no? Quiero empezar a hacer algo, quiero empezar a aprender, y pues con el objetivo primero de ganar esa experiencia, ¿no? Entonces, empecé esta tienda en línea. La verdad es que, como yo digo, fracasé exitosamente porque pues, no fue así que digamos un gran éxito, pero la verdad es que fue un proyecto que me ayudó bastante, ¿no? O sea, no, en términos de números, en términos de cómo se puede medir el éxito, pues no fue un gran resultado, pero sin embargo me enseñó muchísimo y me involucró mucho en todo lo que era el tema de marketing y todo lo que era el tema de vender en línea. Y así fue como una noche, estaba literal cenando en mi casa, dos amigos me dijeron, ¿sabes qué? Queremos emprender, vimos que tú también estás emprendiendo, queremos empezar algo. Entonces empezamos a investigar diferentes modelos de negocio, diferentes oportunidades que podamos empezar a hacer. Y así fue como finalmente empezamos lo que hoy en día es Centennial, que literalmente lo empezamos a principios de 2020. Empezamos nosotros a hacer una agencia de publicidad en redes sociales para inmobiliarias o bueno, negocios locales en general. Entonces, si tú eras un gimnasio, si tú eras una inmobiliaria, si tú eras un restaurante, nosotros te traíamos clientes a través de publicidad en redes sociales, pues manejábamos todo eso.
Y pues al fin de cuentas, pues empezamos justo una semana antes de que empezara la pandemia. Entonces literalmente eso, o sea, nos quitó todo el negocio porque pues todos los negocios locales pues obviamente cerraron. No teníamos pues nada que estuviera en nuestras manos para poder solucionarlo. Entonces obviamente que nos quitó muchísima motivación, ¿no? Porque justamente empiezas con toda esta motivación, empiezas con todas estas ganas y finalmente pues ves que ni siquiera el mundo, que piensas que todo el mundo está conspirando contra ti y pues literalmente estuvimos el resto bueno, a lo mejor unos 5 o 6 meses intentando conseguir clientes. No todos nos cerraban la puerta, no teníamos resultados, prácticamente estábamos pues trabajando muchas veces, incluso haciendo pruebas gratuitas a clientes y no conseguíamos ningún solo centavo. Y así es como estuvimos prácticamente, en resumen, prácticamente todo un año en los que genuinamente estábamos trabajando por poder hacer que este negocio funcionara y no conseguíamos resultados, ¿no? Y también estaba como ese pensamiento detrás mío de que soy un niño de 17 años, o sea, también pues estoy medio loco en estar intentando estas cosas, en estarme sentando con dueños de negocio, o sea, también no sé qué tanto yo les puedo aportar, ¿no? Y estaba como que ese pensamiento detrás de mi cabeza, pero también estaba un pensamiento muy importante que perduró hasta que al finalmente, después de un año, conseguimos nuestro primer cliente, que fue esa decisión. Yo tomé esa decisión de o lo hago, o obtengo resultados, o hago que esto funcione, o literalmente me voy a hacer. Yo sabía que me iba a categorizar a mí mismo como un fracaso, como alguien que no iba a poder hacer nada en su vida, como alguien que literalmente no iba, que no iba a poder lograr grandes cosas. Era como una prueba que yo me estaba poniendo a mí mismo. Entonces era opción A, que funcionara; opción B, perder la fe en mí mismo, literalmente. Entonces ya fue mucho el hecho de que seguía adelante fue simplemente, yo diría como por ego, de que no voy a fracasar, no quiero fracasar, no voy a permitir que esto suceda. Y todo esto lo empecé con José Pablo Valencia, que es mi socio que ven ahí. Y tal cual, la primera imagen es cuando estábamos lanzando nuestra primera campaña para nuestro primer cliente. Fue el inicio de todo, después de un año de estar trabajando, de no conseguir resultados, de perder fe en ti mismo. Eventualmente, pues eso fue lo que empezó todo para nosotros. Y desde entonces pues no hemos visto para atrás, ¿no? Hemos crecido lo que en ese momento era una agencia de marketing, a convertirlo más en una aceleradora de negocios e-commerce, y bueno, hacer múltiples proyectos, múltiples asociaciones con múltiples dueños de negocios muy importantes, empresas muy importantes en México y en el mundo. Y pues bueno, eventualmente pues esa foto ya es como un poco, nos encontramos ya teniendo nuevas experiencias, viviendo en la Ciudad de México, rentando nuestro propio departamento, viviendo nuestras propias experiencias, empezando a crear como nuestro propio camino, y pues un poco viendo el éxito, viendo el fruto de todo el trabajo que estuvimos haciendo pues prácticamente durante un año, en donde literalmente no teníamos ni siquiera razón alguna para estar haciéndolo, pero éramos suficientemente locos para seguir adelante. Y pues eventualmente pues sí, llegamos a este punto, y pues la verdad es que ha sido toda una trayectoria, y eso es un poco como toda la historia que he tenido hasta el momento. Pero la realidad es que pues, yo solamente soy un niño de 19 años, o sea, igual que tú, yo tengo 19 años, no soy, y como dijeron al principio, como mi frase de vida, no soy diferente a nadie. O sea, todo lo que yo he hecho, o sea, no es algo que, digamos, que sea una persona o tenga una mentalidad diferente. O sea, yo también tengo miedo, yo también tengo dudas sobre mí mismo, yo también tengo pasiones, etcétera, ¿no? O sea, literalmente soy exactamente un ser humano de carne y hueso, que no tengo nada diferente. No, el hecho de tener 19 años y que haya logrado esto no significa que cualquiera de los que están en este grupo puedan hacer eso. Y no necesariamente se habla acerca de emprender, o sea, de hacer cualquier cosa, de empezar a hacer cosas importantes, de sentarte con gente importante, de tomar retos importantes cuando tienes 19 años. Esto es algo que no es solamente para gente extraordinaria, es para gente completamente normal. Entonces, justamente eso es lo que quiero hablar en esta conferencia. A lo mejor es el tema que yo elegí, cómo emprender cuando eres joven, pero la realidad es que cuando estaba haciendo esta presentación decidí cambiarme un poco a cómo cambiar tu mundo para cambiar el mundo cuando eres joven. Y ahorita, más adelante, vamos a empezar a entender qué me refiero con este trabalenguas, cómo cambiar tu mundo para cambiar el mundo, ¿ok?
Y a lo largo de toda esta presentación, lo que quiero que hagamos, o lo que quiero lograr al final de esta presentación, es como completar con un proceso de metamorfosis. Metamorfosis es, pues, todo lo conocemos, ¿no? De clases de ciencia en la primaria, pues justamente este proceso más sencillo de una oruga se termina convirtiendo en una mariposa, pues es justamente lo que yo quiero lograr con todos nosotros aquí en esta habitación, pues que literalmente entremos siendo unas personas, salgamos siendo otras personas completamente diferentes, con otra percepción del mundo, con otra percepción de nosotros mismos y de las cosas que podemos lograr. Entonces, voy a compartir varios pasos acerca de cómo emprender cuando eres joven, o más bien cómo puedes cambiar tu mundo para cambiar el mundo y empezar a hacer cosas importantes cuando estás a esta edad, y es justamente el mismo proceso que yo utilicé. Y el primer paso es reprogramar nuestra mente. Y a lo que voy con reprogramar nuestra mente es que muchas veces nuestra mente nos juega un poco chueco, y tenemos que empezar a hacer que nuestra mente nos juegue a nuestro favor, con todas esas dudas, principalmente de que cuando somos jóvenes no podemos hacer esas cosas, o que todavía estamos muy jóvenes, que todavía tenemos que esperar un poco más. Entonces quiero hacer una dinámica. Quiero que miren estos dos círculos muy detenidamente, traten de fijarse muy bien, porque uno es más grande que el otro, ¿ok? Puede que sea el círculo azul o puede que sea el círculo rojo, pero estos dos círculos no son iguales, ¿ok? Quiero que levante la mano las personas que creen que el círculo rojo es el más grande, ¿ok? El círculo azul es el más grande, ¿ok? Ambos círculos son exactamente iguales, literalmente son iguales. Y sin embargo los hice creer que los círculos eran diferentes cuando son exactamente iguales, o sea, tienen la misma circunferencia, el mismo diámetro, el mismo radio. Sin embargo los hice creer que son diferentes, y eso un poco quiero que se pongan a pensar cómo es un poco la vida, o que si yo puedo hacer, o ustedes pueden creer que uno de estos dos círculos es diferente, es decir, que la realidad es otra, o su imaginación les crea una nueva realidad. Quiero que lo piensen en su día a día, porque seguramente tenemos una imagen de nosotros mismos, del mundo y de los demás, que pensamos que son reales, pero no lo son. Imagínense decirle a un niño de 5 años toda su vida que el círculo azul es más grande que el rojo. Ese niño va a querer por el resto de su vida que el círculo azul es más grande que el rojo, y no importa lo que le digan, le va a costar trabajo percibir, darse cuenta que ambos son iguales. Y es exactamente lo que a nosotros nos pasa con cualquier tipo de pensamiento limitante que tengamos sobre nosotros, o pensamiento que tengamos sobre el mundo, o incluso de los demás, de lo que los demás opinen sobre nosotros. Literalmente es todo una imaginación que nosotros nos creamos todo ese cuento, pero la realidad es que no es un hecho real. Y la razón por la que no estemos logrando lo que cualquier persona quiera estar logrando, la razón por la que no logras lo que quieres lograr, es porque crees que no eres capaz, no porque sea un hecho. Actúas y te sientes según tu propia imaginación de cómo son las cosas, no acorde a la realidad. Literalmente yo puedo levantar la mano que cuando yo emprendí mi primer negocio, yo muchas veces decía no voy a emprender, no voy a tomar esa actividad, o cualquier camino profesional, a lo mejor competencia, lo que sea. Muchas veces podía tomar esa decisión, o podía influir en mi decisión el qué dirán los demás, qué opinarán los demás, qué estarán diciendo de mí en mis espaldas, ¿no? Y literalmente, eso es algo que influye en nuestras decisiones, ¿no? Es nuestra propia imaginación, ni siquiera es lo que se están diciendo, o sea, literalmente nuestra imaginación de lo que probablemente digan de nosotros, ¿no? Y no es la realidad. Y literalmente el hecho de que yo te diga no puedes emprender cuando eres joven, bueno, lógicamente es imposible lograr grandes cosas cuando eres joven. Es como si yo te digo, lógicamente yo no puedo tomar, o yo te puedo decir, yo no puedo tomar esta botella, no puedes levantar esa botella, ¿no? Lógicamente yo tengo un brazo, tengo dedos que están hechos perfectamente para que yo pueda levantar esta botella. Entonces lógicamente es posible. Lógicamente es imposible no lograr grandes cosas cuando eres joven. Pues no tienes la suficiente capacidad, y creo que todos aquí tenemos la bendición de tener suficiente capacidad mental, estamos de salud, nuestro cuerpo bien, o sea, literalmente no hay una razón lógica para no poder empezar algún proyecto, para no empezar a soñar en grandes cosas
cuando somos jóvenes, no hay ninguna razón lógica, literalmente la única razón es la que nosotros mismos nos creamos en nuestra propia mente. Entonces, ese es el paso 1, debilitar esta creencia de que no podemos hacer estas cosas cuando nosotros somos jóvenes, ¿okay? Porque lógicamente no tiene ningún sentido y es simplemente imaginación que nosotros nos estamos creando en nuestra propia mente y que seguramente ha sido, este pensamiento viene de raíz desde que somos niños, ¿no? Entonces, pues paso 1 completado, o sea, literalmente debilitamos ese pensamiento de que no podemos hacer algo cuando somos jóvenes o que todavía tenemos ese tiempo. El paso 2 es subir de nivel. Y muchas veces en redes sociales, mucha gente, la pregunta que más recibo es: Memo, ¿en qué invierto mi dinero? Memo, ¿en qué invierto mi dinero? ¿En qué criptomoneda invierto mi dinero? Pues bueno, muchos de nosotros invertimos nuestro dinero en el antro. Literal, o sea, literal, creo que podría decir que fin de semana sí y fin de semana también. Ahí es donde invertimos todos nuestros activos, ¿no? En la botella de Dover, en la botella de Bacacho. Literalmente eso es lo que invertimos nuestro dinero todos los fines de semana. Otra cosa pues, que puedes invertir tu dinero es criptomonedas, ¿no? Que digo, ahorita están medio mal, pero en la poderosísima Doge, ¿no? También puedes invertir dinero en el S&P 500 o en el S&P 500. Esto no es un concepto mío. Este es un concepto de uno de mis mentores que se llama Alex Hormozi. Y tal cual, él lo que dice es que en vez de que busques en invertir en el S&P 500, busca invertir en el S&P 500. Literalmente vas a obtener muchísimo más retorno invirtiendo primero en ti, en agregarte más valor a ti, que en cualquiera de estos anteriores ejemplos que pusimos, ¿no? Y justamente ese es el objetivo, que tú como estudiante actualmente pues puedas aumentar tu valor, puedas subir de nivel, para agregar mayor valor al mercado. Y a lo que me refiero con esto es que tienes que tratar de invertir tu dinero, tu tiempo, y sobre todo ahora que estamos jóvenes, en aprender una habilidad de altos ingresos por la cual puedas recibir dinero a cambio del valor y no por el tiempo que estás intercambiando, ¿ok? Entonces, prácticamente muchos de los que están aquí están haciendo justamente eso, están estudiando una carrera, estamos aprendiendo estas nuevas habilidades de altos ingresos que nos pueden servir en el futuro, pero muchas veces no es la única vía que podemos estar tomando. O sea, también hay hoy en día en internet, hoy en día con el mundo globalizado digital que tenemos, literalmente podemos nosotros aumentar nuestro valor, subir de nivel de muchas otras formas. Hay múltiples otros cursos gratis, incluso hasta en YouTube. Yo literalmente todo lo que hice, todo lo que he hecho, muchas veces lo he aprendido incluso en YouTube. Aunque parezca una tontería, literal, no tienen ni idea de la cantidad de valor que puedes encontrar en YouTube si buscas correctamente. Si en vez de buscar retos en YouTube y comedia en YouTube, puedes encontrar podcasts, puedes encontrar literalmente videos que tienen 200 views, que tienen muchísimo valor y puedes aprender muchísimo de ellos. Entonces, dedicar tu tiempo e incluso tu dinero también, además de lo que estás haciendo en la universidad, a aprender una habilidad de altos ingresos. Y una habilidad de altos ingresos es justamente una habilidad que el mercado, en general la sociedad hoy en día, está dispuesta a pagar pues una buena cantidad, una cantidad de valor por el valor que tú estás dando a cambio. Y es justamente esa es la clave principal. Tienes que estar valorizándote a ti mismo por el valor que estás dando a cambio, no por el tiempo que estás dando a cambio. Porque si lo piensas, si tú vas y haces, digamos, lo que todo el mundo te dice, tienes que trabajar estas horas, si te pagan por hora, literalmente hay una cantidad finita de horas en el día. No puedes cumplir las 24 horas, no puedes maximizar más de 24 horas para agregarle más valor a tu vida. O sea, a lo mejor estás agregando muchísimo valor a una empresa o a tu propio negocio, pero lo que le estás dedicando simplemente no está ese valor a cambio. Tiene que ser un valor, un intercambio de valor justo. Y es justamente por eso es que tienes que no verlo por las horas que tú estás invirtiendo, sino por el valor que estás agregando. Si estás haciendo un servicio, el valor que yo te estoy otorgando. Yo te estoy otorgando un valor a lo mejor de lo que tú me estás pagando a mí, yo te estoy retornando un valor de 5, 10, 15, 20, 100 veces más. Entonces, tengo que ver ese valor, tengo que valorizarme yo de esa manera, de qué tan valioso soy yo para ti, para hacer ese intercambio justo y no simplemente por el tiempo que yo le dedico. ¿Ok? Porque al fin de cuentas, todo se vuelve más fácil cuando entiendes que el dinero es simplemente un intercambio de valor.
¿ok? Y hay muchas veces un intercambio que puede ser más valioso que otro, porque puedes solucionar problemas más difíciles que otros, puedes obtener soluciones difíciles a problemas más difíciles, o también puedes ofrecer soluciones a problemas sencillos, pero que nadie está volteando a ver. Y este es el ejemplo que les decía del valor contra el tiempo. O sea, digamos que persona A y persona B tienen exactamente el mismo coche, ¿no? A una persona le va a costar 520 semanas por adquirir ese mismo coche, y a otra persona le puede costar 4 semanas adquirir ese mismo coche, y es simplemente porque una persona lo que está generando para poder invertir en ese coche, pues le dura 520 semanas porque está trabajando en base al tiempo, el valor de su tiempo, a comparación del valor que aporta y el valor que puede estar dando a cambio a las demás personas, no a las personas que están ofreciendo ese servicio a lo mejor. Entonces, ese es el primer ingrediente, digamos, que tenemos que tomar en cuenta, es que en vez de invertir tu dinero en el antro, invertir tu dinero en acciones, invertir tu dinero en criptomonedas, ahorita es justo el momento en el que podemos invertir todo nuestro tiempo y todo nuestro dinero en mejorarnos y subir de nivel nosotros mismos, ¿no? O sea, literalmente aprender una nueva habilidad de altos ingresos, subir de nivel para nosotros poder aportar incluso más valor al mercado que hoy en día conocemos, ¿no? El segundo ingrediente es evitar ir a la deriva, que yo digo que es el mayor enemigo del éxito, porque la realidad es que muchos de nosotros jóvenes nos encontramos en este problema, porque aquí quiero que vean cómo se ve tal cual las líneas, o cómo se ve cuando una persona está viva, las líneas cardíacas. Literalmente es ir hacia arriba y hacia abajo, es una montaña rusa, es estar siempre en constante movimiento. Y estas son las líneas cardíacas de una persona que está muerta, es una línea completamente recta. Y esto yo le encuentro muchísima solicitud a nuestras vidas. Las personas creemos que la vida es difícil, pero que también hay éxitos. Pero al fin de cuentas es el arte de poder encontrar, ¿cómo lo puedo decir? Poder encontrar felicidad en los altos y bajos de la vida, porque eso significa que estás viviendo. Si estás teniendo éxitos, si estás teniendo fracasos, si estás teniendo aprendizajes, literalmente estás viviendo. Si una persona simplemente vive una vida plana y, como yo digo, existiendo, muchas veces yo con mi socio José Pablo les llamamos como a este tipo de personas como NPCs, que literalmente son estas personas en videojuegos que no puedes jugar, que simplemente están ahí existiendo, están programados para existir. Literalmente hay muchísimas personas que literalmente están configurados como NPCs, literal, y tienen esta vida plana. Y muchos de nosotros, y yo podría decir que hasta cierto punto yo llegaba a un punto en el que estaba tan cómodo en mi vida, que tenía una vida así, muerta. Literalmente estaba existiendo, pero no estaba viviendo. Entonces, el problema de que nosotros tenemos como jóvenes, siento yo, y que tenemos que ser muy conscientes de ellos, es que vivimos siempre para los fines de semana. O sea, literalmente llega el lunes y no podemos aguantar porque finalmente llega el fin de semana. Literalmente tratamos de cumplir con las tareas, que no tengamos problemas con nuestros papás, que no tengamos problemas con la universidad, que no me saquen. Pero llega el viernes, el sábado, y ahí te va el café de palma, y ahí te lo... O sea, literalmente, para eso es lo que nosotros vivimos. Y llegamos después a la siguiente semana y lo único que platicamos es qué tal estuvo en la peda del antro. Otra cosa, somos adictos a la dopamina instantánea. Y literalmente esto no podría decir que es como culpa de nosotros, pero es como algo que la sociedad y cómo ha evolucionado la sociedad nos hemos encontrado con ese problema, porque literalmente ya hemos configurado nuestro cerebro a un cierto punto en el que ya no estamos dispuestos o entrenamos a nuestro cerebro a que no trabaje por cosas que le cuesten trabajo. Literalmente todo lo queremos muy rápido. Incluso poniendo el ejemplo de TikTok, tú ponte a ver una persona viendo TikTok, no le dedica ni 0.005 segundos a un video y ya le está dando para abajo. Literalmente es toda esa dopamina que está recibiendo, que es esa hormona de la felicidad, ¿no? Literalmente nada más estás tratando de encontrar esa dopamina instantánea en cosas como las redes sociales,
en cosas como pornografía, o en cosas como infinidad de cosas que yo te puedo decir que la sociedad hoy en día nos ha impuesto, que literalmente está haciendo que nuestro cerebro cada vez trabaje menos por las cosas que cuestan trabajo. Y déjame decirte que las cosas que cuestan trabajo normalmente son las que más valen la pena. Como jóvenes vivimos en nuestra zona de confort. Está muy a gusto, la neta, o sea, tenemos una casa, tenemos comida, o sea, sabemos que no importa lo que pase, siempre vamos a tener pues, una familia que nos mantiene. Entonces, no hay como mucho que yo para qué voy a salir de mi zona de confort, o sea, yo para qué voy a empezar a tratar de ponerme retos a mí mismo si estoy la neta muy cómodo, o sea, todavía ni es mi momento, ¿no? Y nos empezamos a hacer todas estas ideas de que todavía estoy joven, o sea, literalmente tengo que vivir todas estas cosas. Está bien, ¿no? O sea, literal, estoy yo muy cómodo en mi cuarto, ¿no? Con mi grupo de amigos. Y eso es una realidad en la que nosotros caemos siempre. Y ese es el problema, que creemos que tenemos tiempo hasta que ya es demasiado tarde. Ya es donde entra lo que mucha gente llama la crisis de los 20, que es cuando te das cuenta que ya se te acabó, pues, o sea, ya empiezas a tener que salir al mundo real, como le dicen todos, y te diste cuenta que estuviste desperdiciando muchísimos años de tu vida, estuviste haciendo o tomando decisiones completamente incorrectas, y ahí es un punto de realización y de madurez que dices, ¿qué estaba haciendo? Y genuinamente eso es muy conocido en la sociedad, esa crisis de los 20. Y lo que nosotros cuando somos jóvenes que no nos damos cuenta es que creemos que ese momento no va a llegar. Y si tú cambias un poco tu perspectiva de decir, seguramente ese momento cambia, a lo mejor puedo cambiar mis decisiones desde este momento para no llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar todo este paradigma? Bueno, lo primero que tienes que hacer es empezar a perseguir un propósito en tu vida. Eso es como lo principal para dejar de ser un NPC en la vida. Porque de verdad hay muchas personas que seguramente estemos aquí en esta habitación. En su momento, yo puedo haber sido de esas personas y que literalmente te preguntaban ¿qué quieres hacer con tu vida? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Por qué estás haciendo las actividades que estás haciendo? Y no logras encontrar una razón del por qué. No tienes como un objetivo, no tienes como una meta. Y mucho de eso es porque simplemente estamos todavía como en esa mentalidad de que, bueno, pues todavía no soy joven, ¿no? O sea, estoy como en ese proceso de encontrarlo. Pero pues 24/7 tiene que estar en tu mente, y sobre todo ahora que tienes todo el tiempo del mundo y que estás en una zona de confort, que literalmente si te equivocas, si la cagas, literalmente, o sea, no te va a pasar nada. O sea, yo por eso siempre digo que para hacer grandes cosas y arriesgar es ahorita. O sea, cuando estamos jóvenes nos podemos volver locos, porque estamos muy cómodos. Si fracasa cualquier negocio que queramos hacer, cualquier proyecto que queramos hacer, ¿qué pasa? Vas a seguir teniendo tu cama, vas a seguir teniendo tu comida, vas a seguir teniendo un techo, no tienes una familia que mantener. ¿Y cuánta gente no llega a la crisis de los 20, quiere hacer todo eso, pero ya es demasiado tarde o ya es muchísimo más difícil porque hay más en riesgo? Nosotros literalmente ahorita no tenemos prácticamente nada de riesgo, o sea, el momento es ahorita. Entonces tenemos que dedicar nuestra vida a tratar de, lo que sea que estemos haciendo, encontrar un propósito, estamos estableciendo objetivos y metas. Y una nota acerca de las metas, no trates de ponerte metas de que 2, 5, 10 años. Esas metas para mí son muy irrelevantes, porque hay tantas cosas que pueden pasar a largo plazo, tantas cosas que si tú basas tu éxito en ponerte una meta de 5 años, ¿cuántas cosas no pueden pasar en 5 años? Puede llegar a otras 10,000 pandemias que te jodan todo tu plan, y entonces ya estás basando tu éxito en eso. Entonces mejor ponte metas más a corto plazo, ponte metas, a lo mejor ponte una visualización de a lo mejor sí donde quieres estar en 5 años, pero mejor ponte tus metas de qué quieres lograr el día de mañana, qué quieres lograr este semestre. Y empieza a tratar de cumplir esas metas, empieza a poner un pie delante del otro, ¿ok? Paso a paso, para que eventualmente cuando voltees ya estés avanzado y ya estés llegando a tu meta final, ¿no? Preocúpate por la gasolina que le das a tu cuerpo, y a lo que me refiero con esto es literalmente lo que ingieres en tu cuerpo, la comida que comes, lo que tomas. Literalmente cuando somos jóvenes pues muchas veces no pensamos en esto, y yo incluso podría argumentar que, por ejemplo, cuando comes comida rápida, todo tu organismo se está gastando tanta energía en digerir lo que estás consumiendo, en toda esa comida procesada que estás consumiendo, que literalmente al menos en mi caso, yo siento que pierdo el IQ, o sea, literalmente que mi IQ baja, porque literalmente me da ese clásico más del puerco, y muchas veces no
tomamos en cuenta que literal con un cambio pequeño que podemos hacer en nuestra dieta, que ni siquiera tiene que ser una dieta para bajar de peso y que la ensalada, o sea, literalmente con que quites de vez en cuando las azúcares, las grasas saturadas, literalmente ya estás yendo por un muy buen camino, el que de evitar la comida rápida, o sea, literalmente como, no te estoy diciendo que te vuelvas como un cuadrado de decir es que ahora tengo que comer así, pero sí trata de tenerlo al menos consciente, ser consciente de eso, tenerlo en mente, porque la verdad es que nosotros somos muy cómodos de pensar que pues ahorita lo podemos hacer, pero la realidad es que luego nos pasa factura y parezco ya papá que te dice todo esto, pero es la verdad, o sea, genuinamente si te pones a pensar, es donde literalmente el 99% de la sociedad termina en 30, 40, 50, 60 años, les empieza cobrando factura. También, otra cosa que puedes hacer es enriquecer tu mente con el conocimiento de otros que ponen en papel. Y a lo que me refiero con esto es los libros. Dicen que una persona tonta no aprende de sus errores, una persona inteligente aprende de sus errores y una persona genio aprende de los errores de los demás. Literalmente, un libro es la mente y los conocimientos y las experiencias de una de las mentes más impresionantes que hemos visto en la humanidad puestas en papel y que tú simplemente por 200, 300 pesos tienes acceso para leerlo. Y literalmente te vuelves esa persona en la que puedes adquirir el conocimiento de otras personas a través de los libros. Y puede ser cualquier tipo de libros, desde finanzas, desarrollo personal, emprendimiento, negocio, lo que sea. Pero literalmente empieza a aprovechar, empieza a hacer tu biblioteca de conocimiento, empieza a enriquecer lo que tu mente consume, en vez de estar consumiendo TikTok y estar dándote esa dopamina instantánea, que pues sí está de vez en cuando está bien, tampoco es un pecado, pero al menos trata de dedicar ese tiempo para poder enriquecer un poco tus pensamientos, con tus conocimientos, esas experiencias, con las mentes más importantes que han pisado esta tierra, ¿no? También fortalece la máquina que te cargará por el resto de tu vida. Esto es algo que pues muchos sí nos puede dar flojera, pero a lo que me refiero con esto es, al menos ejercítate algo. O sea, genuinamente puede sonar muy simple, pero es que, de verdad, o sea, todo esto puede sonar muy simple, pero luego muchas veces eso es como la clave del éxito. Son cosas muy simples que simplemente no hacemos. Literal, o sea, no es ningún secreto que yo tengo que dar, o sea, literalmente son cosas extremadamente sencillas que ya sabemos que tenemos que hacer, pero que no hacemos. Entonces, muchas veces, esto es un gran solucionador de problemas. Muchas veces cuando nosotros tenemos, y sobre todo cuando tenemos esos problemas a lo mejor de confianza en nosotros mismos y todo cómo nos juega nuestra mente en ciertas ocasiones, pues porque muchas veces no nos sentimos cómodos con nuestra propia piel. Es justamente una de las primeras frases que puse. O sea, nosotros hacemos o dejamos de hacer por lo que creemos que somos capaces o no de hacer, no porque ese sea el hecho. Entonces, literalmente una de las cosas que a mí yo he visto que más me ha funcionado un poco para reprogramar como ese pensamiento, para poder cambiar un poco mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo, es de verdad, o sea, simplemente ejercitándote algo, o sea, simplemente encontrando y ver la capacidad que tiene tu cuerpo, de la fortaleza de que tu cuerpo es capaz. Tanto hombres, mujeres, simplemente el tener como este estilo de vida saludable y que literalmente no tienes que matar corriendo, haciendo cardio, o sea, literalmente con que estés 30 minutos, una hora, salgas a caminar, ya vas a elevar lo suficiente el ritmo cardíaco y ya va a ser más que suficiente. O sea, la realidad es que tampoco el ejercicio también no es como que todo lo que la sociedad o el mundo fitness te hace ver que tienes que estar matando, pero simplemente piénsalo así, o sea, es como tal cual la máquina que te cargará por el resto de tu vida, así que mejor fortalecerla desde ahora. Y pues lo último, que es justamente lo que decía, pues que vivas, no solo existas. Vuélvete el personaje principal del videojuego, no simplemente un NPC que no puedes jugar y simplemente está ahí existiendo. Vive y no solo existas. Haz que tu línea cardíaca esté de arriba para abajo y no sea una línea plana que significa muerte. Entonces ese es el paso 2 completado. Y por último, el paso 3 es la persistencia. ¿Okay? Porque déjame decirte un secreto, vas a fracasar. O sea, si lo quieres hacer, lo que quieras hacer, si quieres emprender, porque como te digo, esta plática no es nada más para si quieres emprender algo. O sea, literalmente si quieres hacer lo que quieras hacer, o como el comité que formó este congreso, igual, o sea, puede que encontraron muchísimos problemas para poder hacer este congreso. No, y mucha gente opinó, y mucha gente dijo, y tú si quieres hacer cualquier actividad, si tú quieres lanzarte en cualquier camino profesional, si tú quieres emprender, déjame decirte que la vas a cagar. O sea, es inevitable, pero trata de fracasar exitosamente. Y a lo que me refiero con esto es que
aprendas de tus errores. Y vuelvo a sonar como papá, pero literalmente, si tomas esos errores que no te definen a ti, sino que simplemente son un aprendizaje en tu camino, vas a estar viviendo, vas a estar yendo de arriba para abajo, vas a estar en esos bajos, pero vas a volver a subir, y ese abajo te va a hacer volver a subir más fuerte. Literalmente es una montaña rusa a la que tienes que estar acostumbrando a vivir. Tú eres tus errores. Tú haces errores, los errores no te hacen a ti. ¿Okay? Entonces, todos los errores que hayas cometido en el pasado, tómalos como un aprendizaje, no te definen a ti, no definen si puedes hacer algo en el futuro, si no puedes hacer algo hoy. Y literalmente, como digo, trata de verlos como fracasos exitosos en los que ya hayas aprendido de ellos. Porque así es la mejor forma en la que puedes pasar esta curva del abismo, que es este concepto que sale de un libro de Deep, El Abismo, de Seth Godin. El concepto dice que todos, cuando empezamos cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier cosa, empezamos por primero esta línea, esta curva, no hacia arriba. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, estamos motivados, tenemos esa inspiración, tenemos esa idea de que puede funcionar, esas ganas de que funcione en cualquier cosa que estemos haciendo. Pero eventualmente es inevitable que vamos a encontrar un abismo. Y este abismo es el punto en el que entramos en un momento en el que empezamos a dudar si esto de verdad va a funcionar, si esto es para mí. Y literalmente lo puedes pensar hasta, por ejemplo, si alguien quiere aprender guitarra, o sea, literalmente vas a empezar muy motivado por aprender guitarra, y luego vas a estar viendo que tienes que ir todos los días a estar aprendiendo guitarra, tienes que estar dedicando horas, que ya te duelen los dedos, y literalmente te vas a encontrar en ese abismo que empiezas a decir, pues es que yo creo que esto ni siquiera es para mí, ¿no? O a lo mejor no le veo mucho futuro. Y ese es uno de los principales filtros de la vida. Yo es lo que le llamo filtro. Si muchos ven de ciencia, hay filtros que la vida tiene en general con especies, sobre todo cuando una especie está evolucionando. Hay filtros en los que una especie se encuentra que literalmente la especie completa muere, y ya pues son especies que hoy ya no existen, ¿no? Ya no están por ahí. Así, de la misma manera, nosotros tenemos filtros en la vida, que la vida te filtra a las personas para ver quién sí merece o no merece, o quién es digno de cierta manera, que todos somos dignos, pero es quién lo cree o quién no lo cree, de poder lograr grandes cosas, ya sea emprender, ya sea tener una carrera profesional exitosa, lo que sea. El primer filtro es que no lo intentas. El miedo de no empezar, ese es el mayor filtro. El miedo de qué dirán, el miedo de que si puedo, si no puedo. Ese es el primer mayor filtro de la vida, ¿ok? Cuando pasas ese filtro, empiezas la curva del abismo. Empiezas a sentirte con esa motivación inicial, y luego empiezas a encontrarte tus primeros fracasos, tus primeros obstáculos, y empiezas a bajar al abismo, y es donde te encuentras con toda esa ayuda. Ese es el segundo filtro de la vida, porque ahí es cuando la mayor cantidad de personas se dan por vencidas. Bueno, no, de hecho el 99% de las personas se dan vencidas acá, pero el otro restante, literalmente nos damos por vencidos aquí, en el medio, en el abismo, porque ya literalmente empiezas a creer que pues, ese que intentaste ya no es tan bueno como en tu mente lo veías que iba a ser. Pero solamente las personas que logramos pasar esa parte del abismo, ¿ok? Y que decidimos, ¿sabes qué? Voy a seguir adelante, voy a persistir, eventualmente es cuando empiezan a ver que todo ese crecimiento empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque empiezan a agarrar esa experiencia, empiezan a fracasar exitosamente, empiezan a aprender de sus errores, empiezan a dominar, a ser maestros en su actividad, en sus conocimientos. Entonces literalmente empiezan a encontrar ese éxito. Unos, para la curva es un poco más temprana que otros es más tarde que otros, pero todos pasamos por esta curva en cualquier aspecto de la vida, hasta como les digo en el ejemplo de tocar la guitarra. Porque la vida es justa, o sea, literalmente tú ponte a pensar en cualquier persona que persista lo suficiente, que está haciendo por la suficiente cantidad de tiempo, está haciendo lo correcto. No hay persona en el mundo que no sea premiada por eso. Si tú piensas que la vida es injusta, ponte a pensar en la cantidad de personas que no, digamos que aguantaron lo suficiente para eventualmente ver el éxito. Y no tiene que ser, de nuevo, no tiene que ser nada que ver solamente con emprender, en cualquier aspecto de la vida. Si tú persistes lo suficiente, vas a tener éxito. Entonces eso es inevitable. A lo mejor vas a tener que persistir un mes, a lo mejor vas a tener que persistir un año,
a lo mejor vas a tener que persistir 50 años. Pero eventualmente el éxito, lo que quieres, tu objetivo final, llega. Porque la vida sí es justa. Es literalmente simplemente si estás dispuesto a ese sacrificio. Tienes que evaluar esa posibilidad, tienes que evaluar las dos opciones. Tienes que ver si estás dispuesto a sacrificar para lo que quieres o sacrificar el no obtener nunca lo que quieres. Entonces, ese es el paso 3 completado. En resumen, reprograma tu mente, deja todas esas ideas de que no puedes emprender cuando eres joven, seguramente es simplemente un juego de tu imaginación, no es la realidad. Sube de nivel en vez de invertir tu tiempo, tu dinero 100% en el antro, en preguntarte qué criptomoneda, qué acción. Ahorita tienes el suficiente tiempo y estás bastante cómodo como para poder arriesgar, para poder empezar a tomar riesgos y empezar a invertir tu dinero y tu tiempo en subir de nivel, aprendiendo nuevas habilidades que pueden agregarte más valor y por ende tú te vuelves un activo más valioso para el mercado. Y el tercero, persiste, ¿ok? Justo lo que acabamos de terminar de ver. Entonces, pues sí, eso ha sido todo de la presentación. Si me quieren seguir en redes sociales, me pueden encontrar en redes sociales en TikTok, en Instagram, en YouTube como Memo Hoffman. Entonces, muchísimas gracias a Leo, al comité, y muchísimas gracias a todos por estar aquí en la conferencia.